Buenas noches, hermanos. Damos gracias al Señor porque hoy podemos continuar con el estudio de su palabra. Ya estamos en el capítulo 18 del libro de Deuteronomio. Hoy tengo ese privilegio y merecido de ser el mensajero de este estudio. Con la ayuda del Señor, quiero que este estudio pueda ser de bendición para todos ustedes. Este capítulo tiene tres partes. La primera parte es las porciones de los levitas, que tiene desde el versículo 1 hasta el versículo 8. La segunda parte habla acerca de la amonestación contra costumbres paganas, que está desde el versículo 9 hasta el versículo 14. Y por último, Dios promete un profeta como Moisés, está desde el versículo 15 hasta el versículo 22. Como podemos ver, ya estamos avanzando. Y la verdad que este libro es muy importante porque se trata de la gran ley, el cual es el que guía prácticamente todo nuestro caminar en este peregrinaje, porque en verdad el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre, y su palabra va a permanecer. Como dice, ni una tilde, ni una jota de su palabra va a pasar por alto, sino todo se va a cumplir. Y en verdad es de gran edificación para nosotros. Vamos a empezar desarrollando esta primera parte acerca de las porciones de los levitas. Otros estudiosos le dicen el cuidado de los sacerdotes que le ha puesto el Señor, ¿no? Como encomienda a su pueblo. Dice los primeros versículos del 1 y 2 del capítulo 18, dice así: los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel de las ofrendas quemadas a Jehová, y de la heredad de él comerán. No tendrán, pues, heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Entonces, los sacerdotes eran de la tribu de Leví. Todos los levitas eran ayudantes en el templo y en la adoración. No tenían ninguna heredad entre los hijos de Israel. Su heredad no era una porción de tierra, sino que el Señor mismo era su heredad. El Señor, pues, proveyó para ellos de una manera singular. Fue interesante que Dios no mencionase cómo un rey obtendría su sueldo, pero dio instrucciones sobre todo cómo un sacerdote obtendría el suyo. Los versículos de 3 a 5 dice: y este será el derecho de los sacerdotes, de parte del pueblo, de los que ofreciere en sacrificio buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar, las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas le darás, porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas tus tribus, para que esté para administrar en el nombre de Jehová, él y sus hijos para siempre. Podemos ver que este es un mandato de parte del Señor, porque hay una tribu elegida exclusivamente para la administración de su palabra y de la administración en el templo que el Señor eligió, o sea, en el tabernáculo en esa época, ¿no? Entonces, aquí tenemos un principio que Dios estableció. Creemos que este es aún el método que Dios usa para llevar a cabo su obra en el mundo. Creemos que Dios espera que su pueblo sostenga económicamente la obra de proclamar la palabra de Dios al mundo. En el Nuevo Testamento, Jesús dijo, ¿no? En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10 del versículo 7, dice: el obrero es digno de su salario, ¿no? O sea, el que trabaja en la obra del Señor es digno de su salario. En 1 Corintios, vamos a leer unos cuantos versículos del capítulo 9, del 9 al 14, dice así: en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Se preocupa Dios por los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Si por nosotros se escribió esto, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, será mucho pedir que cosechemos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Sin embargo, no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no tener ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. También en primera de Timoteo, en el capítulo 5,
versículo 18 dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Nuevamente se menciona esta porción, esta instrucción, ya en el Nuevo Testamento. Eso quiere decir que también todos sabemos, hermanos, que hay un grupo de hermanos, empezando por los pastores o la pastora, que están dedicados a tiempo completo a la administración de la palabra de Dios en el templo. En verdad es algo similar, así que nosotros la Grey debemos siempre diezmar, ofrendar, para que ellos puedan ser sostenidos, porque ese es un mandato de parte de Dios, ¿no? Entonces, como podemos ver, esta parte de la porción de los levitas está claro, creo que es una, ya se ha visto en otros estudios, siempre se predica, pero acá el Señor pone un énfasis especial, cómo es que debe ser. Ahora vamos a ver el versículo 9 al 12 acerca de la prohibición, ¿no? De la amonestación contra costumbres paganas. Cuando dice, cuando entras a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Cuando los israelitas entraran en la tierra prometida, no debían seguir las costumbres paganas que practicaban los moradores de esa tierra. El apóstol Pablo advirtió en 1 Timoteo, en el capítulo 4, dice, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es decir, estarán echando a mano de ese mundo invisible y satánico. Entonces, dice, no aprenderás, encabeza esta segunda parte, ¿no? Dios sabe que muchas personas tienen una curiosidad natural con respecto al oculto, y esa curiosidad a menudo los lleva a obtener conocimiento. Dios les ordena que la dejen en paz. Dice, quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, esto se refiere a la adoración degradada del dios cananeo Moloch, a quien se sacrificaban niños quemados. Esto, amados hermanos, podemos ver en los libros de los reyes. Todos sabíamos que Moloch era una estatua de bronce que funcionaba como un caldero y que estaba con los brazos extendidos. Y ahí como sacrificio a los niños y con los tambores, con los músicos satánicos que estaban ahí, para evitar que se escuchen los llantos desgarradores de los niños, eran presentados como sacrificio. Y la verdad que eso, el Señor, por eso dice en esta porción, quien haga pasar a su hijo o a su hijo por el fuego, ¿no? Dice, es una abominación. Entonces ya sabemos que esto no se practicaba, y ellos sabían que esto no se debe practicar por nada. Dice, ni quien practique adivinación. La frase quien practique adivinación aquí parece ser una palabra amplia que describe una variedad de actividades ocultas. Básicamente, cualquier cosa que haga contacto con el mundo espiritual demoníaco u oscuro. Ni agorero. Esto hace referencia a la adivinación de tipo astrológico, predicción del futuro o buscando guía a través de las estrellas, planetas, nubes o el clima. Ni sortílego. La palabra viene de la raíz silbar o susurrar y se refiere a psíquicos y adivinos que usan ayudas distintas a las cosas creadas naturalmente para obtener conocimiento, predecir el futuro y lanzar hechizos. Hoy en día, estas personas son lectores de cartas del tarot, videntes de las bolas de cristal, lectores de hojas de té, lectores de palmas, usuarios de tablas Ouija y similares. En Perú sabíamos que hay muchos, sobre todo en las ciudades andinas, los lectores de la hoja de coca. Un cristiano no tiene por qué participar o aprobar ninguna de estas prácticas, porque o bien son fraudes para robar dinero, en el mejor de los casos, o lo que es peor, obtienen su conocimiento de fuentes espirituales satánicas y demoníacas. Esta es la razón por la que es peligroso para las personas, especialmente para los niños, utilizar el tablero Ouija, hacer una pequeña sesión de espiritismo o pequeños trucos de magia oscura. Están accediendo a una fuente de poder espiritual que es real, pero malvada e indescriptiblemente peligrosa. Muchas personas se han arruinado
en las rocas los juegos ocultos o de adivinación inocentes. Y el hecho de que hay un poder real detrás de estas cosas debería preocuparnos aún más. Dice, ni hechicero. Esto hace referencia a aquellos que usan drogas o pociones para lanzar hechizos, obtener conocimiento espiritual o entrar en estados alterados de conciencia. El abuso moderno de drogas cae fácilmente en esta categoría y el uso de drogas tiene una conexión ocultista definida que el consumidor de drogas puede no querer, pero a la que sin embargo está expuesto. Esto lo sabemos, todas estas drogas son alucinógenos y como productos que vienen a alterar el sistema nervioso, prácticamente estas personas prácticamente se exponen y son prácticamente engañadas y sobre todo se dañan el cerebro porque estas drogas que hoy día existen, hemos visto que causan mucho daño al cerebro de los que consumen. Ni encantador, dice. Esto es literalmente un encantador de hechizos y se refiere a aquellos que lanzan hechizos o encantamientos para bien o para mal sobre otros con poderes espirituales aparte de Dios. Ni adivino. La idea es de alguien que se interpone entre el mundo físico y el mundo psíquico. Canaliza el conocimiento del mundo psíquico al mundo físico. Ni mago. Literalmente esta palabra se refiere a los sabios, aquellos que reclaman un conocimiento y poderes ocultos o psíquicos únicos, como aquellos en las muchas líneas directas psíquicas a las que uno puede pagar para llamar. Una vez más, un cristiano no tiene por qué participar o aprobar ninguna de estas prácticas, porque o bien son fraudes para robar dinero, en el mejor de los casos, o peor aún, obtiene un conocimiento de fuentes espirituales satánicas y demoníacas. Ni quien consulte a los muertos. Esto se refiere a la práctica de la nigromancia, que es la conjuración o el contacto con los muertos. Estimados hermanos, este tipo de cosas es una abominación al Señor, porque aleja a muchos del Dios vivo y verdadero. Les sumerge en tinieblas y en la creencia en demonios. Hay una realidad en cuanto al mundo de demonios. Existen ángeles caídos y el mundo espiritual. Se trata de una realidad y la gente está intrigada por ello. Hacen uso de las drogas y se sirven de todos los medios posibles para tratar de comunicarse con ese mundo invisible, el mundo satánico. Y ese mundo se alegra muchísimo de comunicarse con ellos. Un hijo de Dios no debe implicarse en estas cosas. Cualquiera que dé un paso en esa dirección revela tener una fe débil y que no confía de veras en Cristo como su Salvador personal. Eso quiere decir que usted se está apartando del verdadero Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Dios ha hecho advertencias en cuanto a este tipo de cosas. Sus amonestaciones han sido muy exactas en el pasado. Es mejor pues que le sigamos y le obedezcamos. Los versículos 13 y 14 dice, perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Así que acá ya viene la advertencia final sobre esta segunda parte de este capítulo. Dice que si perfecto serás delante de Jehová tu Dios, ¿no? Porque sabemos que ellos, estas palabras, lo está diciendo Moisés, antes de entrar a la tierra prometida, para ser advertidos y de ellos, una vez advertidos, como dice el proverbio, el avisado ve el mal y se esconde y no recibe el daño. Aquellas naciones en la tierra prometida debían ser juzgadas por esta misma causa. Israel había sido llamada para ser testigo del Dios vivo y verdadero. Entonces, como podemos ver, con esto terminamos esta segunda parte que habla acerca de la amonestación, ¿no? Contra estas costumbres paganas que practicaba el pueblo que habitaba en la tierra de Canaán. La tercera parte de este capítulo es Dios promete un profeta como Moisés, ¿no? O la promesa de un profeta. Vamos a leer desde el versículo 15 al 17. Profeta de medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera, ¿no? Moisés les estaba diciendo, profeta de medio de ti y de tus hermanos como yo, ¿no? Te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, ¿no? Esto es
una declaración muy fuerte de Moisés hacia el pueblo para que el pueblo esté preparado. Los hijos de Israel debían escuchar a los profetas. ¿Por qué? Porque hablaban la verdad. Eso era lo fundamental. Pero la segunda razón por la cual debían escuchar a sus profetas era porque se les estaba preparando para escuchar al mensajero final, al profeta final. ¿A quién se refiere en esto? Al Señor Jesucristo. Mire con cuántos miles de años de anticipación Moisés, de parte de Dios, les estaba hablando ya acerca de Jesucristo. Algunos todavía preguntan por qué Dios no se revela en el día de hoy, estimados hermanos. En la persona del Señor Jesucristo, Dios puso el punto final en la frase. Dios escribió el terminado al final del libro. Dios puso las últimas comillas a la cita. No tenía más que decir al mundo que lo había sido dicho en Jesucristo. Debemos pues escucharle a Él. Debemos prestarle atención a Él. Usted recordará que en la transfiguración que tuvo lugar en la cima de un monte, Dios el Padre dijo, eso está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 17, versículo 5, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y termina esta porción, a Él oíd. Estimados hermanos, escuche a Él. Él es la palabra final. Para los creyentes hoy, el Señor Jesucristo es la revelación final, completa y última de Dios al hombre. Esto es lo que Moisés estaba diciendo aquí en el libro de Deuteronomio. En los versículos 18 y 19 dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Entonces, en el libro de Hechos, vamos a ver cómo es que Pedro, ¿no? En su segundo discurso, en el capítulo 3, vamos a leer dos versículos 22-23, habla de esto, ¿no? O sea, ya estamos en cómo Pedro, en su segunda prédica o segundo discurso, habla de esto. Dice, pues Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él lo oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Entonces el Señor Jesucristo dijo una y otra vez que las palabras que hablaba no eran suyas, sino del Padre. En el capítulo 14 de Juan, en el Evangelio de Juan, versículo 10, dijo que las palabras que hablaba no eran de él, sino del Padre. En diferentes porciones del Evangelio, en el capítulo 5, en el versículo 30 del Evangelio de Juan, y muchas veces en el capítulo 6, el Señor Jesús dijo, Él no vino para hacer su propia voluntad, sino para hacer la voluntad del Padre, y al terminar el Señor su ministerio terrenal, oró en aquella gran oración sacerdotal, en la cual dio su informe final al Padre, ¿no? Como dice el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. Había hablado todo lo que el Padre quería que dijera. Si Dios hablara desde el cielo en este mismo momento, no diría nada que ya no ha sido dicho por Él. Simplemente se repetiría. Todo lo que intenta decirnos a usted y a mí, estimados hermanos, se encuentra en la persona de Cristo. Ese es el motivo por el cual no debemos implicarnos, como hemos visto en las costumbres paganas, en la astrología. Es la tendencia de la naturaleza humana querer explorar lo desconocido. Hay algo de ese espíritu como, o sea, ustedes saben cuando Cristóbal Colón vino en el año 1490, en todos nosotros hay siempre esa curiosidad. Ahora mismo estamos explorando el espacio y las profundidades de los océanos. Habiendo tantas cosas que hacer en la Tierra que el Señor nos ha dado, vemos cómo se destinan billones de dólares para indagar lo que hay en el espacio y a veces en las profundidades de los océanos, ¿no? Hace unas semanas vimos una catástrofe porque unos 5 hombres con mucho dinero mandaron a fabricar, creo, un submarino especial para sumergir cerca a 4.000 metros debajo del nivel del mar y todos sabemos las consecuencias de lo que pasó,
¿no? Entonces, ese tipo de cosas que es fresco, que eso pasó hace unas semanas atrás, nos debe dar a entender de que mucho es de esas personas que tienen esa curiosidad por lo desconocido, invierten y dejando de que todas esas bendiciones que Dios les da, porque en verdad esas bendiciones que ellos tienen es producto de Dios, porque Dios es toda la tierra y su plenitud, ¿no? Entonces, nos gusta muchas veces ampliar el conocimiento en nuevas áreas. No solo hacemos esto en el espacio, sino también en el tiempo. El hombre quiere conocer algo en cuanto a aquel futuro misterioso. La memoria nos puede hacer retroceder al pasado, pero no hay un vehículo similar que nos lleve al futuro, en cuya puerta parece haber un cartel que dice prohibido entrar. Es evidente que el ser humano tiene grandes limitaciones en cuanto al tiempo y al espacio. Y para poder satisfacer este ángel insaciable, se levantaron entre los paganos hombres tales como espiritistas y magos, así como también surgieron métodos de adivinación. Dios advirtió a su pueblo en cuanto a estas cosas, porque se relacionaban con la idolatría y eran satánicas en su origen. ¿Podían estos predecir el futuro? No. Bueno, si habría cierto grado de exactitud, bueno, eso en realidad es una especulación. Los griegos hacían uso del oráculo en Delfos y al parecer recibieron allí alguna información exacta, pero aquello era satánico. Algunos dicen que Hitler, no dicen, sino que es verdad. Ejemplo, Hitler, este hombre malvado, ¿no? Acudió a los adivinos, a los hechiceros, a los astrólogos, para cometer esa barbarie que cometió en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y la sección de algunos anuncios de periódicos en nuestras ciudades le revelará a usted que hay muchos adivinos que se ganan la vida hablando acerca del futuro. Eso lo podemos ver en los periódicos, ¿no? Muchas de sus predicciones son tan generales que necesariamente tienen que ser exactas para algunos, pero recordemos que al hombre nunca le ha sido dado ningún control sobre el futuro. Por eso el Señor, ¿qué cosa viene a ser? Es el principio y el fin, el alfa y el omega, el autor y consumador de la fe. En nuestra nación, acá por ejemplo en Perú, casi todos los gobernantes usan los servicios de adivinadores, de chamanes, o rinden culto y adoración a la Pachamama. Eso lo sabemos. Y verdaderamente lo digo con mucha tristeza, que no solamente acá en el Perú, sino casi en todas las naciones del mundo practican algo de estas cosas. Y por eso que Dios, ¿qué hace? Los entrega a situaciones terribles. Y hoy día podemos ver con mucha tristeza las consecuencias de estas cosas que hacen los gobernantes y miren dónde están ellos. Solo Dios puede predecir el futuro. Pertenece a Él. Ese es el carácter singular de la palabra de Dios. Llega más allá del presente. La prueba más grande para mí de que la Biblia es la palabra de Dios es el cumplimiento de la profecía. Por eso dice el Proverbio 29:18, cuando falta la profecía, el pueblo se desenfrena, pero el que guarda la ley, ¿qué dice? Bienaventurado. Una cuarta parte de toda la Biblia era profecía en el tiempo en que fue escrita, y una gran porción de esa profecía ya se ha cumplido. Dios ha registrado profecías en cuanto a ciudades y naciones y grandes imperios mundiales. Bajo tales circunstancias aparecerían falsos profetas, tal como han surgido en la actualidad. Quieren tener el estado legal y la posición que perteneció al verdadero profeta de Dios. ¿Cómo podían protegerse los israelitas de los falsos profetas? Dios dio una prueba mediante la cual podrían estar seguros sobre si un hombre era un verdadero profeta de Dios o un profeta falso, ¿no? Nosotros también, o sea, no es que seamos profetas, pero prácticamente la palabra nos dice en el Ezequiel 33, del versículo del 7 al 9, habla que nosotros cuando advertimos a los que viven en pecado, nosotros les decimos que la paga del pecado es muerte. Y también estamos en la obligación como profetas de estos tiempos, advertirle a la gente que está viviendo impíamente, decirle que si sigue en ese sentido su vida, prácticamente va a terminar una desgracia. Pero la verdad, como profetas, como atalayas, tenemos que decírselo, porque si no se lo decimos, el alma de ese hombre va a quedar en manos, va a ser, se puede decir, juzgada por el Señor, porque nosotros no se lo dijimos, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede distinguir entre los profetas verdaderos y falsos? Era evidente que había falsos profetas entre la gente. Desafortunadamente, Israel no aplicaría las reglas de Dios para identificarles. Leemos en Jeremías, en el capítulo 14, dice, me dijo entonces el Señor, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. Yo no los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Como ustedes pueden ver,
Era fácil que los falsos profetas hablasen de reinos venideros y de siglos futuros. El profeta Jeremías también habló del futuro. Ahora, ¿cómo se podía decir que era el verdadero profeta? Acá tenemos un ejemplo, cuando el profeta Jeremías le fue dicho que 70 años duraría la cautividad y prácticamente duró exactamente 70 años. Tenemos en el libro de Daniel, en el capítulo 9, Daniel haciendo referencia a esta profecía, oró y el Señor le reveló que se terminaba y ellos podían regresar. Entonces, como podemos ver, que eso es lo que se habla acerca del futuro. Ahora, ¿cómo se podía decir quién era el verdadero profeta? Hoy en día lo podemos saber porque una gran parte de la profecía de Jeremías ha sido ya cumplida. Pero ¿cómo le resultó posible a los israelitas saberlo en el tiempo en que la profecía fue pronunciada? Bueno, Dios les dio una prueba que daría un resultado exacto. Vamos a ver ahora los versículos 20 al 22 del capítulo 18. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliera lo que dijo, ni aconteciere es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción le habló el tal profeta, no tengas temor de él, ¿no? Entonces, acá podemos ver, considero por un momento, Isaías era profeta de Dios, un verdadero profeta de Dios. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Profetizó que la Virgen concebiría y daría a luz un hijo. Él claramente señaló la venida del Señor Jesús, su nacimiento, su vida y su muerte. Ahora, supóngase que algunos hubieran preguntado a Isaías, ¿cuándo iba a tener lugar todo esto? Él habría contestado que no estaba muy seguro, pero que podría ocurrir después de centenares de años. En realidad fueron 700 años previos al nacimiento de Jesús que Isaías profetizó. Bueno, ese grupo se diría y diría que para entonces ellos ni siquiera estarían presentes para saber si había dicho la verdad o no. La prueba consistiría en que todos los verdaderos profetas tendrían que dar predicciones en cuanto a situaciones locales que fuesen a ocurrir inmediatamente y tendrían que ser rigurosamente exactos. No podían equivocarse en ningún detalle de su profecía. Cualquier inexactitud les descalificaría en el acto como verdaderos profetas de Dios. Ahora, miremos una vez más a Isaías. Él profetizó el nacimiento final y hoy día podemos mirar 2000 años atrás el cumplimiento de esa profecía y saber que fue exacto. Y así sucesivamente podemos ir viendo muchas cosas porque todos sabemos que la Biblia tiene los libros de los profetas mayores y de los profetas menores. Y todos esos se han cumplido y ya muy pocas profecías faltan por cumplirse con respecto al fin. El caso de Isaías 11, por ejemplo, es una profecía del reino venidero que está por cumplirse, pero en verdad está casi una gran mayoría de profecías escritas que se han cumplido y otras están en plena ejecución. Entonces, el verdadero profeta pues tenía que acertar la totalidad de las veces que profetizaba. Ahora, ¿qué diremos de nuestra época? Esta prueba descalificaría a cualquiera que alegue ser un profeta que predice el futuro. Un verdadero profeta debe ser exacto en todo detalle, cada vez que hable sobre el futuro. Pero, ¿sabía usted que no hay ninguna advertencia hoy en día en cuanto a los falsos profetas para la iglesia? ¿Y sabe por qué no? Porque no hay más profecía para ser revelada porque está todo escrito. El Señor dijo en su palabra que no podemos añadir ni quitar nada de su palabra. Todo está escrito en su palabra. Entonces, si nosotros queremos inquirir y conocer estas cosas, debemos escudriñar las escrituras para saber la exactitud de todas las cosas y sobre todo aguardar con esperanza, ¿no? Porque hay unas cosas que están en pleno desarrollo y otras que están por venir. Y porque todo ha sido revelado ya en el Señor Jesucristo y en su palabra. La advertencia que hoy nos concierne a nosotros no es en cuanto a los falsos profetas, sino en cuanto a los falsos maestros. El apóstol Pedro habló de esto en su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 1, cuando dijo, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. En el libro de Judas, ¿no? Que es un libro pequeño, hay unos versículos que hablan, ¿no? Dice, amados, por el gran deseo que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros para acertaros a que contendáis ardientemente por la fe, ¿no? O sea, él está encabezando acerca de las falsas doctrinas y de los falsos maestros. Y eso no es ajeno a lo que nosotros hoy día podemos ver. Hoy día hay muchas iglesias pseudoevangélicas cristianas en todas partes del mundo, en nuestro país, ni qué decir, y hay mega iglesias
que hasta tienen canales de televisión, una inmensa red de radio, templos gigantescos, donde sigue una doctrina de la prosperidad y todas esas cosas, y ahí nosotros podemos darnos cuenta de que en verdad ellos lo hacen todo eso por lucro, ¿no? Y la verdad, amados hermanos, el Señor es el que nos está diciendo que nosotros estemos preparados, o sea, siempre para poder contender y defender nuestra fe. Para terminar, quiero leerles lo que dice Hebreos, en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto que heredó más excelente nombre que ellos. Así que, amados hermanos, los que estamos en Cristo, y los que estamos creciendo, inquiriendo más las cosas de Él, podemos cada día escudriñar las palabras, aprender, buscarlos con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma. ¿Y qué va a suceder? Vamos a tener la revelación segura de parte del Señor a través del Espíritu Santo. Es el que nos va prácticamente a ministrar para estar gozosos, sabiendo de que todo lo que estamos haciendo está en la perfecta voluntad de Dios. Gracias al Señor por este tiempo. Con eso finalizamos el capítulo 18 y los animo, hermanos, a que continuemos estudiando, porque en verdad dice la palabra de Dios que a veces el pueblo perece por falta de conocimiento. Y nosotros tenemos una gran oportunidad, tenemos una gran bendición de tener la palabra todos los lunes que se está ministrando a través de nuestro instituto bíblico y los animo a que continuemos porque en verdad es lo único que nos va a sustentar, lo que nos va a dar esperanza y sobre todo establecernos en esta fe que ya ha sido dada en un principio cuando nosotros hemos empezado este peregrinaje. Que Dios los bendiga.